Les dejamos ahora con la entrevista exclusiva que ha realizado el periodista de esta casa, José Antonio Guardiola, al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Madrid, como saben, es la primera parada en la gira que el mandatario argentino ha iniciado por Europa y que le llevará a Alemania y Francia en los próximos días. Señor presidente, don Alberto Fernández, en primer lugar, gracias por recibir a Radio Televisión Española en este rincón argentino en pleno corazón de Madrid. Aquí en Madrid, en España, inicia una gira por Europa que le llevará a Alemania y a Francia también, ¿no? Se ha reunido en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez y también en la Zarzuela con el rey Felipe VI. ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿A qué conclusiones han llegado durante la reunión? A ver, primero hay que poner en contexto cuál es el objeto de esta gira. Yo vengo del continente más desigual del mundo, que es la América Latina. América Latina con la pandemia ha padecido mucho. Y cuando empezamos a salir de los males de la pandemia apareció la guerra. Y la guerra está poniendo en jaque dos cuestiones fundamentales: la seguridad alimentaria, la seguridad energética. Y hay muchos países de mi continente que no lo están pasando bien. Y que están en riesgo con todo esto que está pasando, porque la suba del precio de los alimentos los dejan en una situación muy difícil de llevar. Tuve el propósito de hablar con el presidente, con el canciller alemán y con el presidente de Francia, para ver qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer como mundo frente a la guerra que se ha desatado, que obviamente no aprobamos, que obviamente no queremos, que obviamente condenamos, pero que tenemos que encontrar una solución. Y cuando vengo a Europa, siempre quiero entrar por España, porque España es para mí la puerta de entrada a Europa. Pero además necesitaba conocer qué mirada tienen de este problema los europeos más amigos, que son los españoles. Y quise conocer qué pensaba Pedro Sánchez y me sirvió de mucho poder hablar con el rey Felipe. Y tuvimos dos muy buenas reuniones, donde planteamos nuestra preocupación por la crisis económica que está generando esta guerra, nuestra preocupación por la necesidad de que esto termine cuanto antes, porque están los países de la periferia, de América, de África, están padeciendo enormemente las consecuencias de esta guerra. Las sanciones económicas a Rusia son sanciones económicas que padecemos todos. Y me pareció que era muy importante escucharlos, transmitirles esta preocupación y escucharlos fundamentalmente. Y tuve como siempre ocurre, una buena mirada, una buena reflexión de Pedro Sánchez y una muy buena mirada también y una muy buena reflexión del rey. Sabiendo que lo que quiero es que busquemos una salida, porque por este camino el mundo periférico, como me gusta llamarlo a mí, en contradicción al mundo central del norte, la está pasando muy mal. Y después de haber padecido una pandemia que se ha llevado 6 millones de vidas, es imperdonable hacerle vivir al mundo esto. Imperdonable. Entonces, este es el sentido del viaje. Siempre, después hablamos de otras cosas, ¿no? Porque Argentina, en este contexto, también es un país con oportunidades. Es un país productor de alimentos y es un país que es el segundo productor de gas no convencional del mundo. Sobre eso quería insistirle. Ustedes se van a presentar como proveedores fiables de gas, pero necesitan hacer algunas obras de infraestructura, como el gasoducto que salga del yacimiento de Vaca Muerta. ¿Cuándo cree que Argentina estará en disposición de exportar gas a Europa? Nosotros estamos desarrollando un primer gasoducto que ya se empezó a licitar, que ese gasoducto nos va a permitir no tener que importar más gas de otros lugares del mundo. Nos va a dar autosuficiencia, porque ese gasoducto va al centro del país y de allí se distribuye a todo el país. Tenemos que hacer un segundo gasoducto para hacer una planta de licuefacción, o sea, convertir el gas natural en gas licuado. Eso demanda 3-4 años por lo menos. Hay empresas argentinas
decididas a hacerlo y necesitamos financiamiento. Y lo que hablé con el presidente Sánchez hoy es que creo que tenemos una sinergia perfecta para aprovechar con España. España tiene el 30% de las plantas que regasifican el gas licuado. Y nosotros podemos hacer un acuerdo para ser proveedores del gas licuado con España. Y que ese gas licuado, que se convierte en gas natural, se distribuya desde España al resto de Europa. Y es un proyecto que tenemos para 3 años vistas y lo que nosotros necesitamos es financiamiento. Tenemos una parte del financiamiento con empresarios locales, pero necesitamos un poco más de financiamiento. Y es la oportunidad que creo que tenemos. Veo por sus palabras que hay sintonía con el presidente Pedro Sánchez y es cierto que ustedes comparten una particularidad y es que muchas de las críticas a las labores de su gobierno surgen del seno de su propio gobierno. ¿Cómo lleva usted como presidente la relación con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner? Yo tengo una relación de mucho respeto por Cristina. Cristina ha sido 2 veces presidenta en la Argentina y representa un espacio del electorado argentino, no tengo dudas, y ella tiene todo mi respeto. A veces, como le pasa a Pedro, no estamos de acuerdo en algo, y a veces se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Yo creo que tenemos en común con Pedro ser parte de un espacio progresista de la política. El peronismo es el progresismo argentino, que tiene sus peculiaridades. Y realmente cuando hacemos ruido y debate es cuando mejores somos. Perón decía que cuando los peronistas parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Y entonces estamos aumentando. Yo creo que son distintas miradas, todas respetables, pero que en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones, y algunas de esas decisiones seguro no conforman a todos. Es más entonces una batalla por las ideas que una lucha por el poder, bajo su punto de vista. Sí, yo la verdad es que... La verdad mi discusión no está por ver quién tiene el poder, mi discusión está por ver cómo construimos una Argentina hacia el futuro, una Argentina distinta, que tome del pasado las experiencias, pero que no vuelva al pasado, que no vuelva al pasado. Tenemos muchas experiencias malas con el macrismo, nos sobran. Tenemos muchas experiencias buenas que rescatar del tiempo que gobernamos. Tenemos errores que no tenemos que volver a cometer de aquel tiempo. Pero el pasado es acumulación de experiencia, pero no nos puede anclar. Nosotros tenemos que mirar al futuro y mi objetivo es construir un futuro para la Argentina. El futuro país que yo creo y en el que creo y el que quiero, yo estoy seguro que finalmente es el mismo que quiere Cristina. A mí me preocupa tanto como a ella la distribución del ingreso. Me preocupa tanto como a ella el proceso de inflación que estamos viviendo. Me preocupa tanto como a ella que los poderosos no sigan adueñándose de la renta mientras millones de argentinos quedan sumidos en la pobreza. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos. Y a veces eso genera mucho ruido. Y bueno, a mí el ruido no me molesta, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y creo que hay muchas formas de conducir. Yo la verdad es que creo que la paciencia y la templanza es un valor. Creo que el respeto al otro es un valor y que creo que tenemos que aprender a caminar en la diversidad. Hablemos, si le parece, de la situación económica argentina, porque esta es una semana crucial, es otra semana crucial, porque empiezan las audiencias para las tarifas energéticas y uno tiene la sensación de que Argentina se enfrenta a un callejón sin salida, porque por un lado el Fondo Monetario Internacional le pide que reduzca los subsidios energéticos y por otro lado la reducción de esos subsidios puede provocar un aumento del malestar social. ¿Cuál es su fórmula para satisfacer al fondo y no generar más desafección social? Yo quiero aclararle algo. La Argentina no puede vivir dedicando 4 puntos
del PBI a subsidios a la energía. Y máxime cuando esos subsidios están subsidiando a los más poderosos de la Argentina, porque no discriminan. Segundo punto, la Argentina no puede vivir con déficit fiscal. Al déficit fiscal hay que ir acotándolo. Digo esto porque esas medidas no son producto del acuerdo con el fondo. De eso estamos convencidos. Hubiera sido producto del acuerdo con el fondo si lo hubiéramos hecho como quiere el fondo, de un día para otro. Y entonces sí, el costo social hubiera sido muy alto. Pero las tarifas en la Argentina están aumentando con la lógica que le voy a decir. Los más pudientes, el primer decil, el 10% de la Argentina, que son los que viven en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, aclaremos eso. Son alrededor de 400.000 personas esos que paguen lo que vale la energía. Después hay un segundo tramo, que es clase media, a los que les hemos propuesto que la tarifa aumente con un tope, el 80% de lo que aumenta su salario. ¿De dónde saqué yo esta idea? De una ley que votó Cristina, que votó el Frente de Todos en los años de Macri, para ponerle un límite a los tarifazos de Macri. Y después está la tarifa social, que hay que respetarla. Son argentinos que no pueden pagar más. Eso es incuestionable, se va a respetar. Eso se va a respetar. Con lo cual, esto está muy lejos de ser lo que el fondo quería. Como está muy lejos de ser lo que el fondo quería, tener un déficit del 2,5. El fondo quería que eso hubiera bajado mucho más. Yo creo que yo le prometí a los argentinos que el acuerdo con el fondo no se iba a hacer a costa de los argentinos. Les prometí que no iba a haber reforma previsional y no la hubo. Les prometí que no iba a haber reforma fiscal y no la hubo. Les prometí que no iba a haber reforma laboral y no la hubo. Es un acuerdo singular, que seguramente el fondo, a la hora de aceptarlo, habrá tenido en cuenta la responsabilidad que tuvo al darle el crédito que le dio a Macri, que desde el punto de vista de la racionalidad es imperdonable. Y segundo, habrá tenido en cuenta que se encontró con un presidente que quiere cambiar la Argentina, pero no a costa de dañar más a los argentinos. Usted es consciente de que en Europa se ha visto con cierta ambigüedad la posición de Argentina respecto al conflicto en Ucrania, ¿no? Se ha destacado mucho el viaje que hizo 20 días antes a Moscú, 20 días antes de la invasión. Se echó en falta en algunas cancillerías quizá una condena más explícita del inicio de la guerra, pero también es cierto que ahora mismo acaba de decir que condena la guerra y su posición ha quedado clara al principio, pero me gustaría que lo matizara un poco más. ¿Usted comprende o comparte los argumentos que dio Vladimir Putin para invadir Ucrania? Es que yo creo que eso pasa a un segundo plano, con toda franqueza, porque la discusión de si la OTAN puede llegar o no al límite de Rusia es un tema discutible, absolutamente discutible. Lo que no es discutible es que después de una pandemia el mundo entre en guerra. Lo que no es discutible es que después de una pandemia se mate gente. Lo que no es discutible es que se bombardeen ciudades y mueran civiles después de lo que vivió el mundo. Eso no es discutible. Puede entender los argumentos, pero no entiende la decisión. Es que la verdad, el punto del conflicto es un punto muy lejano para Argentina. Es un hecho que ocurre en el este europeo, donde Estados Unidos tiene sus propios intereses como miembro de la OTAN y renueva su vieja disputa con Rusia. Es muy lejano para un argentino. A mí me causaba mucha gracia cuando usted me hablaba de mi viaje y me encuentro con Putin 20 días antes de que se desate el problema. Porque obviamente Putin no estaba hablando conmigo de ese problema. Para ser francos, habremos dedicado los últimos 30 minutos del encuentro para que él me cuente lo que él sentía. Y lo que yo le dije es lo mismo que le acabo de decir a usted. Dije, si en algo puedo ayudar para que esto no se convierta en una guerra, dígamelo. Porque después de una pandemia el mundo no soporta una guerra. ¿Usted tuvo la percepción de que estaba decidido ya a tomar la decisión? No. ¿No? No.
Para nada, para nada. Hasta escuchó con atención esto que le dije, para nada. Cuando el hecho ocurrió, la verdad es que nosotros no tuvimos dudas. Yo hablé con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, con quien me da una amistad y le tengo un afecto enorme de muchos años. Le pregunté cómo era la situación, ella fue muy descriptiva en lo que estaba viviendo Ucrania. Y nosotros votamos con el conjunto de las naciones la condena, la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No hemos tenido, y en eso me acuerdo que Pedro Sánchez me habló, porque pobre Pedro Sánchez habrá leído en los diarios y habrá creído que Putin discutió conmigo la invasión a Kiev. Y hablé en esos días y yo le dije, quédate tranquilo que la Argentina va a acompañar a Europa. Que creo que ha quedado en el medio de un conflicto ajeno, con toda franqueza. En la reunión con Pedro Sánchez se ha hablado también de reforzar la agenda iberoamericana. Y es cierto que la situación de Latinoamérica, hay algunos que dicen que está más unida que nunca y otros que dicen que está más desunida que nunca. Pero han surgido gobiernos o regímenes, pues por ejemplo Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil o el matrimonio Ortega en Nicaragua, o la crisis institucional esta que padece el presidencialismo en Perú, que hacen que sea complicado avanzar hacia un futuro en común. Yo entiendo que usted es partidario de la unión en Latinoamérica. ¿Qué tiene que pasar para que dentro de 20 años Latinoamérica esté más unida y más fuerte? Tiene que pasar que dejemos de discutir lo que votan los pueblos en cada país. Yo viví un tiempo siendo jefe de gabinete donde existía el UNASUR. Y en el UNASUR estaba Uribe y estaba Chávez. Y estaba Piñera y estaba Pepe Mujica. Y estaba Lula y estaba Kirchner y estaba Morales. Y todos nos respetábamos, porque todos eran, yo no era en ese momento presidente, los presidentes que cada pueblo había elegido. Yo ahora presido la CELAC. Trabajé los 2 últimos años muy cerca de López Obrador para darle un impulso a la CELAC nuevo. Y México hizo mucho por eso. Ahora, estamos en un punto donde no tenemos que discutir lo que votan los pueblos. Tenemos que discutir cómo nos unimos, porque nos dimos cuenta lo que le pasa a América Latina cuando estamos desunidos. ¿Saben cuándo? Con la pandemia. Cuando tuvimos que buscar insumos en el mundo, cuando tuvimos que buscar vacunas en el mundo, cuando tuvimos que buscar alimentos para ayudar a los países más afectados. Nosotros tenemos que trabajar en la defensa institucional de cada uno de los países, respetar lo que los pueblos votan, y la unidad latinoamericana está más allá de la ideología del gobierno de turno. Eso es en lo que creo, y creo en esa unidad. ¿Usted entró en política más o menos a mediados de los 80 con el presidente Raúl Alfonsín? No, empecé a los 14 años. A los 14 años era delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios de mi colegio. ¿Y con cargo político ya sí con Raúl Alfonsín, con el presidente? Bueno, sí, era un cargo más de la burocracia más que un cargo político. Curiosamente es el padre del embajador de Argentina en más España, allá, Alfonsín. Es parte destacada de mi currículum es haber trabajado junto al gobierno de Raúl Alfonsín. Lo decía porque... Además, quiero aclarar una cosa, para hablar mejor de Alfonsín. Me nombraron funcionario mientras yo era apoderado del Partido Justicialista. Y nunca me pidieron... El gobierno de la Unión Cívica Radical. Él gobernaba la Unión Cívica Radical y yo era apoderado del Partido Justicialista. Y cuando me nombraron avisé, les aviso que yo soy apoderado del Partido Justicialista. Te nombramos por tus condiciones de abogado, no por tu ideología. Se lo comentaba porque usted ha visto la trayectoria de la política durante todo este tiempo y la desafección de mucha parte de la sociedad hacia la política. Yo creo que los políticos de entonces seguramente eran más serenos, más estrategas, no pensaban tanto en el relato como en el discurso. ¿Qué tienen que hacer los políticos en el futuro para que esa brecha que se está abriendo en todo el mundo entre la ciudadanía y los políticos se acorte? O por lo menos no crezca más. En todo el mundo lo que yo veo es que ha aparecido
un anarquismo de derecha que convoca a muchos sectores. Cuando me pregunto por qué pasa eso, tengo la sensación de que eso pasa porque la pandemia ha lastimado mucho a la gente. Y la gente ha visto morir a sus seres queridos y ni siquiera se pudo despedir de ellos. Y quiere buscar al responsable. Y generalmente el responsable es el que está gobernando. El responsable es la pandemia, no el que está gobernando. Pero muchos pudieron lucrar con esa percepción social y construyeron esta derecha recalcitrante que se ve en toda América Latina, que enfrentó Boric en Chile, que nosotros la enfrentamos con los libertarios, los herederos del Tea Party americano, que la tienen acá instalada con Vox, que aparece en grupos neonazis en Alemania. La verdad lo que tenemos es que llamar la atención de nuestra ciudadanía y decirles, ojo, porque detrás de los que declaman libertad están los mayores conservadores del poder de turno, de este poder concentrado. La libertad que proclaman es la libertad de los poderosos, no la libertad de los débiles. Y eso tenemos que hacerlo hablando de cada gente, convenciéndola, demostrándoles quiénes son cada uno de esos personajes. Eso es lo que creo. Ahora, el por qué nació esa derecha recalcitrante, yo lo atribuyo directamente a la decepción, la desesperación, la desesperanza que la pandemia ha generado en millones de personas. Señor presidente, estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero que termine la entrevista sin hacerle una pregunta. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Yo estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron 1000 veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Pues muchas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes.